Ay, que ya se iba a acabar el tiempo. Sí, qué bueno, menos mal, porque me interrumpió así. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ujú. Eh, bueno, entonces estábamos hablando justamente de este mecanismo mediante el cual el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública propone que sean resueltos los conflictos de competencia, ¿no? Si un órgano administrativo se considera incompetente, vamos a darle la admisión a Jennifer. Eh, Jennifer, seguimos eh, analizando este artículo 43. Si el órgano incompetente declina en otro órgano y ese otro órgano acepta la competencia, no hay ningún problema, no se produjo ningún conflicto. Si este otro dijera que no es competente, se produce el conflicto negativo o de no conocer, como también se le señala, se le nombra pues a este mecanismo, ¿no? El conflicto de no conocer o negativo de competencia. Este mismo artículo establece entonces otro supuesto. Los interesados podrán solicitar a los órganos que estén instruyendo el procedimiento que declinen el conocimiento del asunto en favor del órgano competente. Esa es justamente la impugnación por razones de incompetencia. Creo que se llama regulación de competencia, creo recordar, no lo sé, yo después lo chequeo bien, porque esta ley administrativa no habla de eso, esas son las leyes procesales las que hablan de estos dos mecanismos, la declinatoria por un lado, cuando es de oficio, y la regulación de competencia, creo que es como se llama la otra, cuando una parte interesada impugna la competencia y dice usted no es competente. O entonces fíjense aquí, los interesados, cuando adviertan que el caso está siendo conocido por alguien, una autoridad que no debe conocer, entonces le piden a esa autoridad que decline el conocimiento en el que esta parte considera que debe conocer del asunto porque es la competente. Pero y si no acepta, entonces fíjense ustedes, continúa el artículo diciendo, del mismo modo podrán solicitar a este último, es decir, al órgano que ellos consideran competente, que requiera la declinatoria del órgano que está conociendo el asunto. Es decir, hay dos formas, o bien, si el órgano que está conociendo un asunto no declina voluntariamente de manera de oficio, y yo soy el interesado en el asunto, por ejemplo, el Consejo de Escuela está instruyendo un procedimiento sancionatorio, yo soy alumno de la facultad, me van a sancionar, y yo veo que quien está instruyendo el caso es el Consejo de Escuela, y yo leo la ley de universidad y veo que no es el Consejo de Escuela el competente, sino el Consejo de Facultad. Yo me puedo dirigir al Consejo de Escuela y decir, señores miembros del Consejo de Escuela, con el debido respeto, solicito que declinen el conocimiento del asunto ante el Consejo de Facultad, que es el competente. Pero si eso no fuera así, si no accede el Consejo de Escuela, yo puedo ir al Consejo de Facultad. Yo no soy miembro del Consejo de Facultad, con el debido respeto, solicito de ustedes que le pidan al Consejo de Escuela el expediente en el cual se está tramitando el procedimiento sancionatorio en mi contra. Y entonces el Consejo de Facultad, si está de acuerdo con mi solicitud, se dirigirá al Consejo de Escuela y le pedirá el expediente y empieza a conocer del asunto. Eh, Ahí no se produjo ningún conflicto porque en definitiva se resolvió la incompetencia, lo que yo consideraba que había una incompetencia, entonces allí hay una declinatoria solicitada, podríamos decir, una solicitud de declinatoria, ya sea ante el mismo órgano que está conociendo el asunto o ya sea ante el órgano competente que deberá conocer del asunto. Pero imagínense ustedes que el asunto no se da entre el Consejo de Escuela y el Consejo de Facultad, sino entre el Consejo de Escuela y el Consejo de la Escuela de Derecho el Consejo de Escuela de Estudios Políticos, que son de la misma jerarquía. Yo le digo al Consejo de Estudios Políticos que recabe el conocimiento del asunto que lo está llevando adelante el Consejo de la Escuela de Derecho. Y entonces el Consejo de la Escuela de Estudios Políticos se dirige al Consejo de la Escuela de Derecho y le pide el expediente. Y el Consejo de Derecho dice, no, yo soy el competente.
allí se ha planteado un conflicto positivo porque los dos están pretendiendo que son competentes. ¿Quién resuelve eso? El Consejo de Facultad. Hay que ir entonces inmediatamente ante el Consejo de Facultad. Eso lo dice de manera expresa el Código de Procedimiento Civil. Y cuando el segundo órgano plantea un conflicto, está planteado el conflicto y por lo tanto de inmediato tiene que remitirlo al superior común para que sea el superior común el que lo resuelva. Aquí no está dicho eso de esa manera, pero sí está implícito que quien resuelve en definitiva el conflicto es el superior jerárquico común, como lo dice en la parte anterior. El órgano superior jerárquico común a ambos es el que resolverá ese conflicto, cuando el conflicto sea positivo o cuando el conflicto sea negativo de competencia. ¿Está bien, Andrea? ¿Les queda claro, Jennifer? ¿Está bien la manera como se resuelven entonces los conflictos de competencia? Siempre es, o bien, si no hay conflicto propiamente, porque llega al órgano, termina el asunto llegando al órgano competente y esto lo acepta, entonces no hay conflicto, se resolvió ya por sí solo, el impasse, digámoslo así, o bien se plantea un conflicto, ya sea de conocer o de no conocer, y entonces en ese caso tendrá que ser resuelto por el superior jerárquico común. Vamos entonces a share screen de nuevo, y entonces share. Entonces, el conflicto de competencia, ahí está, pues no sé si hay alguna duda adicional. Si no, vemos muy rápidamente una cosa muy importante, pero que es fácil de comprender, ¿no? Ya hemos dicho, la competencia es el ámbito de actuación lícita que tiene una autoridad administrativa, y si el órgano o el ente actúan fuera de su competencia, no cumplen con el ámbito de competencia, entonces y realizan una actividad concreta que no forma parte de las facultades que tiene atribuida ese órgano. Bueno, ahí se da la incompetencia. La incompetencia es justamente lo contrario de la competencia. La incompetencia es lo que el vicio, pues es un vicio, una irregularidad, una ilegalidad que afecta a la actuación cumplida por un órgano que actúa fuera de su competencia. ¿Qué pasa con los actos que son dictados por un órgano que actúa fuera de su competencia? De acuerdo con lo que vimos cuando veíamos el principio de legalidad, violar el principio de legalidad puede traer efectos negativos para el funcionario que viola la ley, como para la actuación cumplida por ese funcionario. Bueno, en este caso concreto, el decreto ley de la administración pública establece el efecto que se produce con respecto a la actuación cumplida por el funcionario. No dice nada con respecto a la actuación, al efecto negativo para el funcionario. ¿Merece una sanción? ¿No merece una sanción? Bueno, eso no está dicho aquí. Esta ley no se ocupa de ese problema disciplinario, podríamos decir, que a lo mejor está previsto más bien en unas leyes de carácter disciplinario. En cambio aquí, sí está previsto el efecto que se produce sobre la actuación afectada de incompetencia. Y eso está tanto en este decreto ley orgánica de administración pública como en la ley orgánica de procedimientos administrativos. Y la consecuencia de ese actuar fuera de la competencia, es decir, de que un acto esté viciado de incompetencia, es la nulidad absoluta cuando la incompetencia sea manifiesta. Veámoslo aquí, lo dice igual también la Ley Orgánica de Administración Pública, pueden verlo, pero veámoslo aquí, pues, porque el efecto es el mismo, no hay ninguna discrepancia. Está en el artículo 26, que veíamos hace ratito. Las características de la competencia, indisponibilidad, ejercicio personal, etc. Aparte único, toda actividad realizada por un órgano manifiestamente incompetente o usurpada, usurpar es asumir una competencia que no le es propia,
por quien carece de autoridad pública es nula y sus efectos se tendrán por inexistentes. Entonces, un acto dictado por un órgano manifiestamente incompetente o con usurpación de autoridad, que es una cosa igual, pues a alguien que no tiene ninguna autoridad y se arroga una competencia que es propia de un órgano administrativo y actúa como si fuera ese órgano bueno, esa actuación es nula. Nula, absolutamente nula. Después ustedes verán la diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, eso, pero en todo caso, ahorita sabemos que hay una consecuencia importante para que se deriva de la incompetencia, que es la nulidad del acto. Entonces, casi como decirle al órgano, no adoptes esa decisión porque estás actuando fuera de tu competencia y esa decisión va a ser nula, va a quedar privada de validez. Bueno, vamos a ver ahorita, entonces, una cosa que ya anunciábamos un poco más arriba. Mecanismos de disposición de la competencia. En principio, ya lo vimos, con características de la competencia, es indisponible. La última de las características es indisponible. Eso implica que el órgano titular de la competencia no la puede renunciar, no la puede prorrogar, no la puede hacer más amplia de lo que la ley dice, no puede relajarla por convenios con otros sujetos, ni la puede delegar. Y la delegación es una manera de disponer de la competencia, porque dice la ley que podrá existir una delegación de la competencia si lo autorizan las leyes. Y esta misma ley, el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública, establece algunos mecanismos para disponer de la competencia. Son fundamentalmente dos: la delegación de atribuciones y la avocación. La delegación de atribuciones y la avocación son mecanismos de disposición de la competencia que actúan de manera inversa. Mediante la delegación, el titular de la competencia atribuye a un subalterno el ejercicio de la competencia de manera temporal, mientras dure la delegación. La avocación funciona de manera inversa. El competente es un inferior jerárquico, pero un superior a él que no es competente atrae hacia sí temporalmente la competencia de su subalterno. Entonces, fíjense ustedes cómo hay una inversión de la competencia. Un órgano que no era competente porque que es inferior y no era competente porque la competencia está asignada a su superior, sin embargo, su superior decide transferirle al inferior temporalmente el ejercicio de la competencia y por lo tanto el inferior, mientras dure la delegación, será competente, podrá actuar dentro de ese ámbito de competencia por delegación, no porque él sea titular de la competencia, sino porque le fue transferida temporalmente esa atribución. La avocación es lo inverso. Un órgano superior que no es competente porque la competencia está atribuida a un subalterno dentro de la organización jerárquica, pero en un caso concreto decide exigirle al inferior, como es su subalterno, el subalterno tiene que aceptar la solicitud, que le remita el caso para ser el superior, en principio incompetente, quien decida el caso concreto. En ese caso concreto, él actuará no porque es competente como titular de la competencia, sino que está actuando por una competencia asumida por avocación. Él está actuando por avocación. Esto es menos frecuente que la delegación. La delegación suele utilizarse mucho más en la vida real y la avocación menos. Me lo dice mi experiencia personal, digamos, como integrante de organizaciones administrativas o asesor, pero las dos están previstas en la ley. Una está prevista la delegación está prevista en el artículo 34 de la ley, del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública, y esa la llama este artículo la delegación interorgánica. En mi internet es
inestable, si continuara la inestabilidad, cierro el video. Pero ahorita como que se arregló. Bueno, la delegación interorgánica, porque esa es la verdadera y propia delegación. La delegación se entiende entonces, la delegación de atribuciones, se entiende como el mecanismo a través del cual el titular de la competencia transfiere temporalmente a un subalterno el ejercicio de esa competencia. Por lo tanto, durante el tiempo que dure la la delegación, el inferior jerárquico, el delegatario, como se le llama en este caso, será competente para ejercer la competencia por delegación. Entonces, la delegación es importante, pues hay varias cosas que hay que aprender de allí, digamos, porque es usual, porque se practica con mucha frecuencia. Los ministros tienen muchísimas competencias, pero muchas veces no tienen tiempo para ejercerlas todas. Entonces, por razones prácticas, las delegan. Todo lo que tenga que ver con el manejo de personal, nombrar funcionarios en el ministerio, etcétera, se lo delega al director de personal. Todo lo que tenga que ver con presupuesto, no todo, pero algunas cosas que tengan que ver con presupuesto, es posible que se las delegue al director de administración. Y así sucesivamente. De repente, hay competencias que el ministro tiene que ejercer y que son, digamos, destinadas a ciudadanos que viven en todo el país. Entonces, de repente el ministro decide delegársela a los directores regionales del ministerio, para que no tengan los ciudadanos que venir a Caracas a tramitar una cosa que va a operar en Tucupita o en Calabozo o en San Antonio del Táchira. Entonces el ministro delega en los directores regionales el ejercicio de esa competencia. Ahora, en primer lugar, tenemos que ver que como se está manejando un tema delicado, y es que el titular de la competencia por propia voluntad está disponiendo, no de la competencia, pero sí de su ejercicio, entonces tiene que estar rodeado de algunas garantías. Por un lado, están las limitaciones a la delegación. No todas las funciones de un órgano pueden ser, o de una autoridad pueden ser delegadas. Fundamentalmente las que no pueden ser delegadas son la función de ejercer la potestad reglamentaria. Artículo 35. Cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter normativo, es decir, dictar normas, dictar reglamentos, no puede ser delegado. Quien tiene la potestad reglamentaria tiene que ejercerla directamente, no puede delegarse la potestad reglamentaria, porque se considera pues que es una atribución muy importante, muy delicada, y que es preferible que la ejerza el titular de la potestad reglamentaria y no un subalterno. En segundo lugar, cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos administrativos que hay. Bueno, ¿esto qué significa? Que a veces está un poco redactado de una manera complicada. Por principio, ya lo veíamos antes, cuando hablábamos del principio de legalidad, la manera que tienen los particulares de evitar o de lograr la invalidez de un acto que consideran violatorio del principio de legalidad es el recurso. Y normalmente, ustedes lo verán el año que viene, los recursos son primero el recurso de reconsideración, un recurso que se intenta ante el propio órgano que dictó el acto. Señor director de la Escuela de Derecho, usted dictó este acto que a mí no me conviene, no me parece, yo le solicito a usted que revise esa decisión. Ese es el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó el acto. Pero si el director no accede a revisar el acto, yo voy ante su superior jerárquico y entonces intento un recurso jerárquico. Ese es el nombre que se le da a los recursos que se interponen entonces para ante el superior jerárquico de quien dictó el acto. Bueno, cuando un órgano es competente para conocer de un recurso jerárquico, esa facultad no puede ser delegada en el órgano subalterno que dicta los actos que van a ser objeto del recurso. Entonces, el Consejo Universitario no puede delegar en el Consejo de Facultad de Derecho la potestad de resolver los recursos jerárquicos que vayan a ser intentados contra los actos que dicta el Consejo de Facultad.
porque sería tanto como hacer desaparecer el recurso jerárquico. En definitiva, el mismo órgano que dictó el acto va a conocer dos veces del recurso, porque primero lo conoce como órgano que dictó el acto, y él conoce del recurso de reconsideración, y luego cuando dicta la decisión confirmando su decisión anterior, el particular ejerce el recurso jerárquico con la esperanza de que lo conozca el Consejo Universitario, su superior jerárquico, pero resulta que el Consejo Universitario ha delegado en el Consejo de Facultad la resolución de los recursos de reconsideración, de los recursos jerárquicos que se interpongan contra los actos del Consejo de Facultad. Eso sería burlar entonces la expectativa que tiene todo ciudadano de poder contar con un recurso jerárquico que no sea conocido entonces por la misma autoridad que dictó el acto. Eso es lo que dice el numeral 2 de este artículo. No se puede delegar cuando se trate de la resolución de recursos, y no se puede delegar se puede delegar la resolución de recursos, pero lo que no se puede hacer es delegarla en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objetos de recursos. Bueno, si está claro eso, pues sé que estamos tocando materias que ustedes todavía no han visto, pues que las verán posteriormente, la jerarquía y luego los recursos. Pero bueno, por lo menos yo creo que la lógica de la prohibición, de la limitación está clara. Lo que no quiere la ley es que el superior jerárquico se desprenda de una competencia que le permitiría revisar decisiones de un inferior jerárquico, porque eso es una garantía para el ciudadano de que haya alguien imparcial que revise las decisiones tomadas por un inferior jerárquico que lo han afectado. La tercera limitación es que no se pueden delegar las funciones que se detentan por delegación. Entonces, el Consejo Universitario delega en el Consejo de Facultad una competencia y el Consejo de Facultad la quiere delegar en el Consejo de Escuela. No la puede delegar. ¿Por qué? Porque no se puede delegar competencias o atribuciones ejercidas por delegación. El único que puede delegar una atribución es el que sea titular de la competencia, no el que tenga esa competencia por delegación. Y por último, claro, una residual que es, no se puede delegar atribuciones en aquellas materias que lo indiquen las leyes. Habrá una ley concreta en la que diga que esta materia no puede ser delegada, que la tiene que conocer el titular del órgano, el órgano es el que la debe conocer de manera personal y no la puede delegar en nadie. Entonces, fíjense ustedes, 4 delegaciones. Una genérica, es decir, cuando una ley diga que no puede delegarse algo, ya se sabe que no lo puede delegar. Y luego, unas más específicas. Primero, no se puede delegar el ejercicio de la potestad normativa, de la potestad reglamentaria. Dictar actos de efectos generales no puede ser delegado a un subalterno. Segundo, no se puede delegar a un subalterno una competencia que se detenta por delegación. O sea, no hay lo que se llama la subdelegación. No se puede subdelegar en otro. Sino que la competencia delegada tiene que ser ejercida por el delegatario y no puede subdelegarla en otro. Y por último, no se puede delegar la facultad de resolver recursos jerárquicos que conozcan, que vayan a resolver, es decir, que vayan a conocer, que vayan a resolver asuntos que han sido decididos por la autoridad en la cual se pretende delegar. El autor del acto no puede nunca recibir la delegación de resolver los recursos jerárquicos que vayan a decidir sobre actos dictados por esa autoridad. Otra cosa importante, pues, aquí en materia de delegación, es que la delegación, por lo mismo, pues, que está alterando de alguna manera lo que la ley ha dicho con respecto a quién debe ser el competente, la autoridad con potestad organizativa que ha atribuido una competencia a un órgano, resulta que ahora el titular de ese órgano está desprendiéndose no de la competencia, pero sí de su ejercicio de manera temporal. Como se está haciendo algo grave, digamos, una especie de cuestionamiento al designio inicial del legislador, entonces está rodeado de garantías formales, por lo menos garantías formales. Esas garantías formales están en el artículo 35. Las delegaciones deben ser publicadas en la Gaceta Oficial.
Si es una delegación del Consejo Universitario, en la Gaceta Universitaria. Si es una delegación de un ministro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Si es una delegación de un municipio, en la Gaceta Municipal. Entonces, debe estar revestida de publicidad para que tenga la misma publicidad que tiene el acto normativo que establece quién es el competente. Luego, otro requisito formal. Las resoluciones administrativas que se deleguen, que se adopten por delegación, indicarán expresamente eso, que la competencia se está ejerciendo por delegación. Y y fíjense ustedes, ok. Las delegaciones intersubjetivas perdón. No, es que estoy leyendo el numeral que no es. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente las circunstancias, que se actúa por delegación. Entonces, cuando el órgano delegatario ejerce la competencia por delegación, debe decir, por delegación del Consejo Universitario, yo adopto esta decisión. Esa delegación me fue otorgada en la Gaceta, en la resolución número tal, publicada en la Gaceta Oficial, número tal y cual y cual. Tengo que indicar cuál es la fuente de mi competencia, del ejercicio de mi competencia. Tengo que decir que es por delegación y no porque la ley me atribuye esa competencia, y además tengo que decir cuál fue el acto preciso en el cual se me otorgó la delegación. ¿Por qué? Porque así se le permite al destinatario de la decisión ir a ese acto y ver si efectivamente ese órgano que está tomando la decisión es competente, así sea por vía de delegación, porque es posible que no exista esa delegación o que la delegación no comprenda la atribución que está siendo ejercida. Entonces, en todos esos casos hay incompetencia. Entonces, como la competencia está siendo ejercida no por virtud de la ley que se conoce en la Gaceta Oficial, sino por virtud de una delegación, entonces hay que darle todos los datos al ciudadano para que determine y controle si efectivamente ese órgano está actuando dentro de su competencia. Y si no está actuando dentro de su competencia, podrá impugnar el acto por incompetencia. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, y por último, las consecuencias de la delegación. Aquí hay que prestar un poquito de atención porque a veces las cosas no son tan lógicas como uno se imaginaría, ¿no? En general, lo que hemos dicho hasta ahora pareciera lógico, ¿no? Pero con respecto a las consecuencias, hay que distinguir dos tipos de consecuencias con la delegación. Una, la responsabilidad que deriva para el funcionario, ¿para qué funcionario? Que deriva de actuar por delegación. Si el consejo de escuela, o digamos un director de un ministerio, está actuando por delegación del ministro y esa actuación produce daño o es ilegal, ¿quién responde? ¿A quién se le sanciona o a quién se le imputa esa responsabilidad? ¿Al ministro, que es el titular de la competencia, o al director, que es el que está actuando como delegatario? ¿Al delegante o al delegatario? Bueno, por una simple razón de lógica, como las responsabilidades son personales, individuales, según lo que vimos ya cuando veíamos en los mecanismos de control de la legalidad, la responsabilidad es personal, es para la persona física que actúa, porque siempre un castigo, y los castigos no pueden ser sino para la persona física que voluntariamente violó la ley. Por lo tanto, los daños o las irregularidades que pueda producir el indebido uso de la delegación afectan al delegatario, que es el que la está ejerciendo. Entonces, las responsabilidades corresponden a quien está ejerciendo la competencia, al delegatario. Ahora, eso en relación con quién realizó el acto. La responsabilidad es quién realizó el acto efectivamente. Pero a los efectos de impugnar ese acto, ¿a quién se imputa la actuación? Acuérdense del tema de la imputación. ¿Quién se considera que ha realizado la actuación a los efectos jurídicos simplemente? Los efectos de la actuación. ¿A quién se imputan esa actuación? A los efectos jurídicos y ya no personales. De acuerdo con el decreto ley, se imputan al delegante. O sea,
ese acto, a los efectos de ser impugnado, será tenido como que si fue dictado por el delegante. De tal manera que si entonces el ministro delegó en el director de personal una decisión en materia de personal, el director de personal transgrede la ley, vota a un funcionario, este funcionario no está de acuerdo con esa destitución, ¿qué hace el destituido? Impugna ese acto, esa destitución, pero intenta un recurso de reconsideración ante el director de personal o intenta, o qué hace. Y teniendo luego que intentar un recurso ante el ministro, recurso jerárquico. No, dice la ley, no. Aquí usted entenderá que como esa competencia es del delegante, aun cuando la hizo el delegatario actuó fue por delegación, usted entenderá que quien la dictó fue el ministro y por lo tanto usted impugnará el acto del ministro. Usted irá ante el tribunal a solicitar la nulidad del acto del ministro porque eso lo dice el artículo. Bueno, ustedes lo ven ahí está señalado, porque ya estoy viendo que se me está acabando el tiempo y quiero como que terminar ahorita sin abrir una nueva reunión. La vocación, ustedes la pueden ver ahí también en el artículo 41. Entonces, ya les decía antes, la vocación es un mecanismo que modifica la competencia, pero no la titularidad de la competencia, modifica solamente el ejercicio de la competencia. Un superior jerárquico que no es competente ve que un inferior jerárquico que sí es competente está manejando un tema, un caso concreto que por razones de interés público el ministro considera que debe decidirlo él y no su superior, no su inferior jerárquico, y entonces se dirige al inferior jerárquico y le pide que le envíe el caso para ser el ministro quien lo resuelva. Y él entonces se aboca al conocimiento del caso, de ese caso concreto. Mientras que la delegación es genérica porque es para, mientras dure la delegación, el delegatario será competente, podrá ejercer la competencia en esa materia hasta que se la revoquen, o bien, pero en cambio el abocamiento no, es para un caso concreto. Así lo dice el artículo 41 del decreto ley. Un caso concreto, por razones de orden público, dicta una resolución también motivada el superior jerárquico y exige, recaba para sí el conocimiento del caso concreto. Y el otro seguirá, el competente seguirá conociendo de los otros casos, pero en ese caso concreto quien va a decidir es el ministro. Y también tiene una serie de formalidades, por lo mismo que es un tema delicado, eso de estar modificando lo que la ley establece como distribución de competencias original, ¿no? Tiene que ser un acto motivado, tiene que ser publicado, etcétera, etcétera. Lo último que les quería decir es esto de las figuras cercanas a la delegación propiamente dicha. La delegación propiamente dicha es esta que estamos hablando. La transferencia del ejercicio de la competencia de manera temporal de un superior jerárquico a un inferior jerárquico. De acuerdo con el decreto ley, no es a cualquier inferior jerárquico, sino a un inferior jerárquico inmediato. Pero bueno, eso lo dice la ley. Esa es la llaman el decreto ley delegación interorgánica, porque esa es la propia delegación. Pero también regula la ley la delegación intersubjetiva. La llama este decreto ley delegación intersubjetiva, que sería como una transferencia de competencia que hace una persona pública territorial en otra persona administrativa. Entonces, cuando la República, un ministerio que tiene un instituto autónomo digamos, en su ámbito de control, porque manejan la misma materia, entonces el ministro quiere delegar en ese instituto autónomo algo, entonces utiliza la figura de la delegación intersubjetiva. ¿Por qué? Porque hay dos sujetos de derecho, no dos órganos. El ministro es un órgano de la República y el Instituto Autónomo es otra persona. Entonces, esa transferencia de competencia es una transferencia intersubjetiva y no interorgánica. A mi manera de ver, esto es un error conceptual de la ley. Aun cuando mi profesor aquel decía que la ley nunca se equivoca, eso no es una delegación. Eso para mí es una descentralización.
you're muted. No sé por qué esto se... en todo caso, pues, eso es descentralización y ya lo vamos a ver. Luego, la delegación de firmas no es una verdadera delegación, porque en la delegación de firmas el ministro le dice al director de personal, mediante un acto también, le dice, le doy delegación para que firme los actos de nombramiento de los funcionarios. Pero ¿qué pasa con la delegación de firmas? Que no transfiere competencia. El delegatario de firmas no tiene competencia para nombrar. Quien nombra es el ministro. Quien nombra es el ministro, porque cada decisión la tiene que tomar el ministro. Lo que pasa es que el ministro no quiere escribirla. Yo, ministro, tomo tal decisión, no. Entonces le da esa tarea material de escribir y firmar esa resolución al delegatario de firma. Por eso se llama de firma. Lo que hace firmar. Él tiene una autorización para realizar la actuación material de escribir, de transcribir el acto y firmarlo y hacérselo llegar al destinatario. Eso no es una verdadera delegación, pero es muy usual, es muy frecuente. Fíjense ustedes que le da menos poder al delegatario. El delegatario no tiene poder, lo que tiene es una encomienda, es un recadero pues, del ministro, que es el que en realidad está tomando las decisiones, pero para no tener que perder mucho tiempo en eso, pues simplemente le plantean el caso, él dice cuál es la decisión, normalmente eso queda registrado en lo que se llama una cuenta al ministro, entonces él firma, sí, estoy de acuerdo, ya, entonces el delegatario se lo lleva y escribe el acto y lo registra y le pone número y lo envía y lo firma y todo. Esa es la delegación de firma. Y luego, no sé qué fue que se me hizo la última, la encomienda de gestión. Léanla, la encomienda de gestión en los artículos 38 a 40, del Decreto de Ley Orgánica de Administración Pública, por si se me suspende ya pues esta reunión, porque no quiero como que abrir una nueva para que dejarlos tranquilos a ustedes por el resto del día de hoy, ¿no? Pero léanla y después vamos a ver. La encomienda de gestión es una figura nueva que no estaba establecida en la ley y que no transfiere tampoco ninguna competencia. Es una especie de como de convenio en el cual quien es competente para hacer una actividad sigue siendo competente, pero encarga a otra autoridad de que realice las actuaciones materiales, las actuaciones prácticas, técnicas, para llevar a cabo ciertos cometidos que permiten al competente, que es el encomendante, cumplir con su competencia, realizar los actos jurídicos mediante los cuales él ejerce esa competencia. El ministro de Salud quiere saber digamos, cuántas enfermedades de COVID se están dando en los estados y le encomienda a los gobernadores de estado, a los estados entonces le encomienda por un convenio entre la República y los estados la tarea de contar cuántos enfermos hay y recabar esa información. Eso no es ejercicio de competencia, eso es la realización de una actuación material, práctica, que recoge una información, se la remite al ministro y el ministro entonces ejerce la competencia porque dicta las medidas entonces de prohibición de movilizarse o el toque de queda o la obligación de vacunarse. Ese sí es el ejercicio de la competencia, el dictar actos con efecto jurídico preceptivo que es obligatorio para los demás. El recoger información es una actividad puramente material que no requiere entonces la transferencia de competencia, sino simplemente una encomienda de la realización de actuaciones materiales sin trascendencia jurídica. No son verdaderas delegaciones entonces. Ni la delegación de firma, ni la delegación intersubjetiva, ni la encomienda de gestión.